Las Islas Galápagos son un archipiélago conformado por 19 islas mayores, ubicado en el Océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros de las costas de Ecuador. Debido a que se localizan en la confluencia de tres corrientes oceánicas, la principal llamada Corriente Fría de Humboldt, donde se registra una gran actividad sísmica y volcánica. Sumado al aislamiento del archipiélago, en estas islas se ha originado el desarrollo de fauna singular y especies endémicas, además de concentrar una gran variedad de especies marinas. En 1832, bajo la presidencia de Juan José Flores, las Islas Galápagos fueron anexadas a Ecuador y años más tarde, en 1959, fueron declaradas Parque Nacional. En 1978, las islas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El gobierno de Ecuador, consciente de la fragilidad de los ecosistemas marinos ante la creciente actividad humana en las islas, en 1998 promulga la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos, ampliando el área protegida y nombrándola Reserva Marina de Galápagos. En 2001 se amplía la zona reconocida como Patrimonio de la Humanidad para comprender también la Reserva Marina de Galápagos. En agosto del 2017, el barco carguero de bandera china Fu Yuanzhu Leng 999 fue detectado a través del sistema de monitoreo de la DPNG, mientras cruzaba por el interior del área marina protegida de Galápagos. En su interior se encontraron aproximadamente 300 toneladas de pesca, que incluye la presencia de más de 6.623 tiburones, principalmente de las especies martillo, sedoso, zorro ojón, zorro pelágico y maco. El 21 de mayo, la jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, la doctora Alexandra Arroyo, resolvió condenar a la tripulación de la embarcación china Fu Yuanzhu Leng 999 de 1 a 4 años de prisión por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas, a través de la aplicación de un procedimiento directo. Además, el pago de $5.9 millones por concepto de reparación integral de los daños ocasionados en este frágil ecosistema marino, e incluyó el decomiso penal de la embarcación por parte de Inmobiliar para beneficio de la población de Galápagos. En julio de 2020, la Armada de Ecuador descubrió una enorme flota pesquera de aproximadamente 260 buques, en su mayoría con bandera china, ubicada en aguas internacionales, a más de 200 millas de las Islas Galápagos, entre las zonas económicas exclusivas del Ecuador y de las mismas islas, poniendo en alerta a Ecuador, pues, a pesar de ser un fenómeno que ha ocurrido antes, el número sigue aumentando año con año. Sin embargo, el aumento anual en el número de buques no es el único riesgo para las especies que conforman el ecosistema marítimo que rodea al archipiélago. Estas embarcaciones usan palangre, el cual aumenta según el tamaño de la embarcación. Los barcos pequeños, abiertos, normalmente pescan con unos cuantos cientos de anzuelos, mientras que los palangreros más grandes podrían operar 50-60 kilómetros de palangre y entre 40 y 50 mil anzuelos por día. Estos métodos podrían poner en riesgo especies protegidas. Tal es el caso de Esperanza, un tiburón ballena que llevaba un chip rastreador, quien dejó de transmitir el 23 de julio del 2020, después de haberlo hecho por 280 días seguidos. El tiburón ballena se encontraba entre la zona exclusiva económica insular y la Reserva Marina Galápagos, entre las cuales hay 350 millas de distancia, cerca de donde pescaban 206 buques chinos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los expertos y los hace suponer que el tiburón ballena podía haber sido capturado es que en sus últimos minutos de transmisión, Esperanza nadó a 8 nudos,
cuando un tiburón ballena máximo lo hace a 3. Aunado a todo lo anterior, a finales de septiembre, la empresa Hawkeye 360 publicó datos estadísticos que muestran barcos no identificados dentro de la zona económica exclusiva, al mismo tiempo que muchos barcos de pesca de propiedad china eran indetectables a través de su sistema de identificación automática, entre las cuales hay una fuerte relación debido a la cercanía de las primeras con la flota de embarcaciones chinas, lo que dificulta el seguimiento de sus actividades pesqueras y los esfuerzos por conservar los ecosistemas marinos. Aproximadamente a finales de julio del 2020, Ecuador expresó su malestar por la presencia de buques chinos. Como respuesta, China prohibió la pesca a profundidad al oeste de la isla de los Galápagos de septiembre a noviembre. Ante esto, Ecuador plantea que es una medida insuficiente y que debería extenderse hasta junio y agosto. Derecho aplicable. Tanto Ecuador como China son parte en la Convención del Mar. China ratificó la convención el 10 de diciembre de 1982, mientras que Ecuador se adhirió a ella el 24 de septiembre de 2012. La convención, en su parte séptima, regula lo concerniente a la zona de alta mar, y en su sección segunda establece las obligaciones de los estados para la conservación y administración de los recursos vivos en alta mar. En su artículo 116, establece que todos los estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en la alta mar con sujeción a sus obligaciones convencionales, b. los derechos y deberes así como los intereses de los estados ribereños que se estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo segundo del artículo 63 y en los artículos 64 a 67, y c. la disposición de esta sección. Respecto al inciso B, el artículo 63, segundo párrafo, dice que tanto en la zona económica exclusiva como en un área más allá de esta y adyacente a ella se encuentren la misma población o poblaciones de especies asociadas. El estado ribereño y los estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente procurarán, directamente o por conducto de las organizaciones subregionales o regionales apropiadas, acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones en el área adyacente, mientras que el artículo 64 establece que el estado ribereño y los otros estados cuyos nacionales pesquen en la región las especies altamente migratorias enumeradas en el anexo 1 cooperarán directamente o por conducto de las organizaciones internacionales apropiadas con miras a asegurar la conservación y promover el objetivo de la utilización óptima de dichas especies en toda la región. Tanto dentro como fuera de la zona económica exclusiva, en las regiones en que no exista una organización internacional apropiada, el estado ribereño y los otros estados, cuyos nacionales capturen esas especies en la región, cooperarán para establecer una organización de este tipo y participar en sus trabajos. Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará conjuntamente con las demás disposiciones de esta parte. Otro artículo importante para la conservación de los recursos vivos en alta mar es el 117 de la Convención del Mar, que establece que todos los estados tienen el deber de adoptar las medidas que, en relación con sus respectivos nacionales, puedan ser necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar, o de cooperar con otros estados de su adopción. Como un instrumento para interpretar en qué consisten las obligaciones antes mencionadas, se utilizará un acuerdo ulterior del que Ecuador y China son parte, Convenio sobre la Diversidad Biológica, que ambos estados ratificaron el 29 de diciembre de 1993. En su artículo 5, establece una obligación de cooperación directa, o cuando proceda, a través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional y en otras cuestiones de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. En el artículo 2 del Convenio de la Diversidad Biológica se aclaran conceptos que resultan útiles para la situación, como lo son conservación in situ. Se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. Por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie entre las especies y de los ecosistemas. Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos, y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La CONVEMAR, en su parte 15, establece los medios para la solución de controversias y establece en su artículo 279 la obligación de las partes de resolver las controversias derivadas de la interpretación o aplicación de la CONVEMAR por medios pacíficos contenidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que dispone lo siguiente: las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el arreglo a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. Cuando no se ha logrado llegar a una solución por los medios propuestos en el artículo anterior, a petición de cualquiera de las partes, se someterá la controversia a la Corte o tribunal que sea competente conforme a lo dispuesto en la segunda sección de la parte 15. El artículo 287 de la CONVEMAR faculta a los Estados escoger uno o varios medios para la solución de controversias por medio de una declaración escrita al firmar, ratificar o adherirse a la Convención o en cualquier momento ulterior. Los 4 medios que pueden escogerse libremente son: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, constituido de conformidad con el Anexo 6, la Corte Internacional de Justicia, un tribunal arbitral constituido de conformidad con el Anexo 7 o un tribunal arbitral especial constituido de conformidad con el Anexo 8 para una o varias de las categorías de controversias que en él se especifican. De acuerdo a este artículo, Ecuador declaró que, de conformidad con el artículo 287 de la Convención, el Ecuador elige para la solución de las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención a 1. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, 2. La Corte Internacional de Justicia, 3. Un tribunal especial constituido de conformidad con el Anexo 8 para una o varias de las categorías de controversias relacionadas con pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina y navegación, incluida la contaminación causada por buques y por vertimiento. Mientras que China no realizó ninguna declaración, por lo que le es aplicable lo dispuesto en el artículo 187 tercer párrafo, que establece: se presumirá que el Estado parte que sea parte en una controversia no comprendida en una declaración en vigor ha aceptado el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo 7. Ecuador, al haber escogido como medio de solución a un tribunal especial establecido según lo dispuesto en el Anexo 8, y China, al no haber declarado nada y presumirse que acepta el medio de arbitraje según lo establecido en el Anexo 7, se concluye que ambos países han escogido medios distintos para la solución de la controversia. Por lo tanto, es aplicable al caso lo previsto en el artículo 287, párrafo 5. Si las partes en una controversia no han aceptado el mismo procedimiento para la solución de la controversia, ésta solo podrá ser sometida al procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo 7, a menos que las partes convengan en otra cosa. Sin embargo, dada la inminente situación de riesgo en que se encuentran los tiburones martillo, ballena y zorro, y la necesidad de tomar medidas que los protejan de ser cazados incidentalmente o directamente, se recurre al procedimiento establecido en el quinto párrafo del artículo 290, que establece: hasta que se constituya el tribunal arbitral al que se someta una controversia con arreglo a esta sección, cualquier corte o tribunal designado de común acuerdo por las partes o, a falta de tal acuerdo en el plazo de 2 semanas, contado desde la fecha de la solicitud de medidas provisionales, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar o, con respecto a las actividades en la zona, la Sala de Controversias de los Fondos Marinos podrá decretar, modificar o revocar medidas provisionales conforme a lo dispuesto en ese artículo si estima en principio que el tribunal que haya de constituirse sería competente y que la urgencia de la situación así lo requiere. Una vez constituido, el tribunal al que se haya sometido la controversia podrá, actuando conforme a los párrafos 1 a 4, modificar, revocar o confirmar esas medidas provisionales. Ecuador ha buscado la solución por medio de la negociación y en agosto de 2020 el gobierno de China anunció una veda pesquera en el entorno de las Islas Galápagos. Sin embargo, la solución propuesta es ineficaz, pues impone una veda desde septiembre hasta noviembre, cuando diversos estudios y el mismo comportamiento de la flota en años pasados han demostrado que para esos meses los buques
barcos chinos que pescan en alta mar cerca de la zona económica exclusiva de la Reserva Marina de Galápagos ya se han desplazado a otras zonas. Por lo tanto, lo correcto sería una veda o mayor regulación durante los meses de julio y agosto. Por lo tanto, atendiendo a lo establecido en el artículo 290, párrafo quinto, ambos estados, China y Ecuador, han aceptado designar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que decrete medidas provisionales en la presente controversia. Responsabilidad internacional de la República Popular de China. Al mantener un insuficiente control sobre las actividades de pesca de sus nacionales, China incumple con las obligaciones que le imponen los artículos 116 y 117 de sujetar la libertad de sus nacionales a dedicarse a la pesca en alta mar, a sus obligaciones convencionales, así como a los derechos, deberes e intereses de otros estados de las siguientes maneras, y el deber de adoptar las medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos en alta mar. Tal y como se observó en el caso Fuyuan Yuleng 999, la pesca indiscriminada y descontrolada por parte de nacionales chinos cerca de las Islas Galápagos pone en riesgo a las especies altamente migratorias contempladas en el anexo primero de la Convención del Mar, dentro de las que se encuentran contenidas en el numeral 16 los tiburones martillo, tiburón ballena y zorro, especies que de acuerdo a investigaciones realizadas por la Fundación Charles Darwin Galápagos migran principalmente a las islas de Darwin y Wolf, al norte del archipiélago, convirtiéndolas en un refugio para tiburones que alberga la mayor biomasa de tiburones en el mundo, y por tanto China incumple con el deber impuesto en el artículo 116 con relación al artículo 64 de sujetar las actividades de sus nacionales, ya sea de forma directa o por conducto de organizaciones internacionales apropiadas a la protección y promoción de la utilización óptima de estas especies. Las negociaciones que se han establecido resultan insuficientes, aún logrando como medida de protección la veta de la pesca en la zona por los meses de septiembre y noviembre, debido a que la presencia de las especies amenazadas es mayor en los meses de junio a agosto. La medida no resulta en el cumplimiento del deber de adopción de medidas, ni de cooperación en la adopción de las mismas, contemplado en el artículo 117, por su ineficacia, tomando en cuenta el incidente de 2017, en el cual se confirmó la presencia de especies migratorias pescadas. Existe la duda razonable y el riesgo de que los actos ocurran de nuevo a una escala superior. La interrupción drástica del rastreo y la posterior desaparición del espécimen Esperanza cerca de la flota de buques chinos expone el riesgo que supone la presencia de estos y sus métodos de pesca para el deber de Ecuador, respecto a la identificación y seguimiento a que se refiere el artículo 7 del Convenio de Diversidad Biológica, por lo que constituye también una violación de China al deber de sujetar las actividades de sus nacionales a los deberes de Ecuador y la ley internacional. El palangre es un método de pesca limitado en múltiples estados y particularmente prohibido en el Reglamento Especial para la Actividad Pesquera en la Reserva Marina de Galápagos, pues a pesar de que se considera que este arte tiene de medianas a buenas propiedades de selectividad de especies y tallas, las condiciones de los ecosistemas marinos en la isla y su variedad de especies protegidas inhiben el espectro de selectividad y propician la pesca incidental, por lo que China violenta los intereses del Estado ecuatoriano y su deber de promover la conservación in situ de los ecosistemas marinos de la isla, contemplada en el artículo 8 del Convenio de Diversidad Biológica, e incumple con su obligación de sujetar la pesca de sus nacionales a dichos deberes, con relación al segundo párrafo del artículo 63 de la Convención. Derivado de falta de un sistema de monitoreo adecuado y de disposiciones relativas, la desactivación de los dispositivos de posicionamiento satelital automático de las embarcaciones chinas cuando se encuentran pescando cerca de la Reserva Galápagos, China dificulta las actividades de protección de la diversidad biológica e incumple con su deber de cooperación en el desarrollo de las medidas necesarias con la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros que le imponen el artículo 5 del Convenio de Diversidad Biológica. En conclusión, las actividades pesqueras de los nacionales chinos en el área de alta mar, ubicada entre la zona económica exclusiva del archipiélago Galápagos y la del Ecuador continental, transgreden el derecho internacional y constituyen una serie de omisiones por parte de China, con las que incumple sus obligaciones de sujetar el derecho de pesca de sus nacionales en alta mar a sus obligaciones convencionales y a los derechos, deberes e intereses del Estado ribereño de Ecuador.
además de su obligación de cooperar en la adopción de medidas necesarias para la conservación de los recursos vivos de alta mar, la diversidad biológica y el ecosistema marino. Por tanto, atendiendo al riesgo inminente de la continuación de las actividades pesqueras, solicitamos la siguiente medida provisional: que China retire los buques pesqueros a una distancia de 400 millas náuticas alrededor de la Reserva Marina de Galápagos, mientras el conflicto se resuelve. Y por lo antes expuesto, pedimos lo siguiente: que China coopere con el organismo regional encargado de la pesca, a efecto de realizar una evaluación y reducción de la presión pesquera, para situarla en niveles sostenibles. La cooperación de China con el organismo regional encargado de la pesca, a fin de definir un área adyacente al archipiélago Galápagos en la que se reduzca paulatinamente el uso de métodos de pesca prohibidos en la Reserva Marina de Galápagos. Que China establezca un periodo de veda de pesca, que comprenda los meses de junio a noviembre, así como los periodos de migración de las especies protegidas, en peligro o amenazadas de la Reserva Marina de Galápagos. El establecimiento de un sistema de sanciones por parte de China a sus nacionales que alteren o manipulen los dispositivos de posicionamiento satelital automático en sus embarcaciones de forma recurrente. El establecimiento de un régimen de responsabilidad que incluya sanciones a particulares que incurran en prácticas que dañen el medio ambiente y la conservación de ecosistemas, enfocado a la reparación del daño en las zonas afectadas. Así concluimos la resolución del caso número 3. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias.